La unción del Espíritu Santo. Este tema es fabuloso. La unción del Espíritu Santo es algo maravilloso. Hemos hablado ya del Espíritu Santo en las últimas 4 semanas. El Espíritu Santo es hermosísimo. Bueno, ustedes ya hablamos acerca de la Trinidad, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son un Dios, no son 3 dioses, un Dios, 3 habitando en uno. Pero quien está hoy en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús no está en la tierra, no lo vemos. Dios Padre está en su trono en el cielo. Jesús al lado, a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo es esa parte de Dios con la que nosotros podemos hablar, comunicarnos, viene a vivir dentro de nosotros, está sobre nosotros y está con nosotros. 3 cosas maravillosas y hermosas del Espíritu Santo. Y la palabra unción significa cuando a una persona en la antigüedad se le daba autoridad. Por ejemplo, cuando iban a poner a un nuevo rey, derramaban, tomaban un frasco de 2 litros de aceite más o menos, o un cuerno de un carnero lleno de aceite y lo derramaban sobre la cabeza del rey. Y entonces, como lo derramaban sobre la cabeza del rey enfrente de todos, todo el pueblo podía ver que ese era el nuevo rey o el nuevo profeta. A eso se le llama unción. Cuando el aceite era derramado, o si queremos encontrar una palabra, ¿no? Untado sobre una persona, dándole una autoridad y una capacidad para hacer algo. Así que el día de hoy queremos cerrar este hermosísimo tiempo con este tema, la unción del Espíritu Santo. Quiero decirte que tal vez no lo podemos sentir ahorita en este momento, pero el Espíritu Santo está en este lugar, en mi casa, pero también en tu casa. Estés donde estés, viendo este video cuando lo estés viendo esta clase cuando lo estés viendo, hoy mismo. El Espíritu Santo está contigo y anhela derramar su unción sobre ti. Si tú has llegado hasta este tema, tú llevas más de 80 temas que has visto acerca de la palabra de Dios, has estudiado la palabra de Dios, has creído en la palabra de Dios, has hecho tus tareas, has hecho tus exámenes, te has conectado con el Señor y el Señor tiene cosas hermosísimas, grandiosas para ti. Entonces, quiero decirte, disfruta de esa maravillosa unción del Espíritu Santo. Vamos a empezar a leer Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 14, por favor. Segunda de Reyes 2, del 9 al 14. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores, mientras desaparecían de su vista. Rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en 2 y Eliseo lo cruzó. Muy bien, muchas gracias, Alma. Bien, la historia de Elías y Eliseo es una historia bastante
bella. Es una historia muy, muy bonita acerca de dos profetas. Elías, un profeta tremendo de Dios, hizo descender fuego del cielo, confrontó a más de, creo que eran más de 400 profetas paganos del dios Baal, y fue un hombre que trató de buscar la santidad cuando el pueblo de Israel estaba muy alejado. Y este Elías llamó como discípulo por una orden de Dios a Eliseo. Después de que Elías pues mató a estos profetas de Baal, se fue a esconder a una cueva y Dios le dijo, necesito que vayas a ungir a Eliseo, porque él es a quien tú le vas a dar la estafeta y el que va a continuar con la obra que empecé contigo. Y ahí hay una palabra importantísima que es el legado. Parte de por qué hacemos discípulos, y desde hace 2000 años Jesús nos mandó a ser discípulos, y gracias que nos mandó a hacer eso, porque 2000 años después nosotros podemos continuar con la obra maravillosa de hacer discípulos. Gracias a eso la palabra de Dios ha llegado a nuestros días, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a hacer discípulos, y para hacer discípulos se necesita esa unción y ese poder y esa autoridad que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Y quiero que te la creas, quiero que tú estés seguro, que sepas que Dios te ha escogido. Te lo repito, porque esto es importante que lo guardes, que si estás anotando, lo anotes. Dios me ha escogido. No solamente te ha escogido, Dios me ha dado el poder. O sea, Dios te ha dado el poder por el maravilloso Espíritu Santo para que vayas y hagas discípulos. Y aquí vemos el primer punto que dice: la humildad nos lleva a recibir la unción del Espíritu Santo. La humildad es necesaria para recibir la maravillosa unción del Espíritu Santo. Humildad, humildad. Los hijos de Dios, los siervos de Dios, los discípulos, necesitamos humildad. ¿Y cuál fue la humildad de Eliseo? Número 1, le dijo a Elías, ¿qué quieres que haga por ti? Y fíjate la humildad. Le dice, quiero ser como tú. O es más, quiero ser el doble de lo que tú eres. La humildad estaba reconociendo que Elías era un hombre de Dios. Estaba reconociendo que Elías era un hombre que escuchaba la palabra de Dios, que profetizaba, que milagros salían de sus manos, de su boca. Y él dice, yo quiero lo que tú tienes. Eso es humildad. Porque muchas personas dicen, no, yo no necesito nada de él. No, hay muchos que dicen, no, yo no necesito nada de él, no. Cuando ahí está más bien un poquito de orgullo. Y Eliseo dijo, yo necesito lo que tú tienes. Y es más, si se puede, dame el doble. Y no solo eso, sino que si te das cuenta, te decía acerca de la unción. Cuando venían a ungir a un rey, pues seguramente lo ponían en un podio, en un lugar alto, en unas escaleras, o en un templo, o en un palacio. Y aquí está el gran rey, y lo ungían, ¿no? O el profeta de Dios, y lo ungían. Pero cuando llegó el tiempo de pasarle esa doble unción a Eliseo, ¿cómo fue? Dice que iban Eliseo y Elías caminando, y de pronto vino un carro de fuego y se llevó a Elías, y lo único que pasó es que cayó el manto de Elías. No hubo un gran público, no hubo muchas personas, no hubo aplausos, no hubo gritos, no hubo ovaciones, nada de eso. Simplemente lo único que hubo fue un manto tirado en el piso. Y ahí vemos a Eliseo que se tuvo que humillar para recoger ese manto. A él no le importó si no hubo aplausos, si Elías no gritó, miren a Eliseo, el gran profeta que se queda en mi lugar. No, porque para la unción eso no es importante. Para la unción no son importantes los nombramientos y que si eres fulano de tal, el gran quién sabe qué. No. Para la unción del Espíritu Santo, lo único que es suficiente es que tú sepas que Él, el Espíritu Santo, te ha escogido.
Y a eso has venido el día de hoy, a que tú sepas que dentro de miles de personas, el Espíritu Santo te escogió a ti para decirte: tú eres mi amado, eres mi amada, yo te he escogido para que hagas discípulos, para que lleves la maravillosa presencia de Dios a otras personas. Yo te he escogido para que hagas milagros, para que sanes a los enfermos, para que ores en lenguas, para que profetices, para que digas palabras de sabiduría, todos los dones del Espíritu Santo. Yo te he ungido para que estés lleno de gozo, de amor, de paz, de paciencia, todos los frutos del Espíritu Santo. Qué maravilloso es el Señor. Gloria a Dios por eso, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que Él te ha escogido. Ten la humildad para recibir esa maravillosa unción del Espíritu Santo. Humíllate delante del Señor y vas a recibir cosas maravillosas. Si tú te humillas delante de la poderosa mano de Dios, ¿sabes qué vas a ver? Vas a ver al Espíritu Santo obrando de maneras hermosísimas que nunca has imaginado. Así que necesitamos la humildad para recibir la unción. ¿Por qué Dios usa más a unas personas que a otras? Depende de este ingrediente, la humildad. Depende de ese ingrediente. Y quiero decirte que humildad no es pobreza económica. Humildad no es aparentar, porque ese es orgullo. Sí, yo soy muy humilde. No. La humildad es saber quién somos en Cristo. Esa es la humildad. De saber quién soy en Cristo, saber que Él es Dios, que Él es Rey de Reyes y que cada persona que Dios ha puesto en mi camino es un hijo suyo, que tengo que amarlo, que tengo que cuidarlo, que tengo que perdonarlo y que Dios me ha puesto para bendecirlo a Él. Eso es humildad. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3, por favor. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Amén. Este segundo punto es abraza el manto. Eliseo recogió ese manto y ese manto para él significó algo importantísimo. Significaba el inicio de una nueva etapa. Pero si tú sigues leyendo la historia, tú vas a leer cómo Eliseo agarra el manto de Elías y golpea un río por el que acababan de cruzar y ese río se dividió. Lo mismo que Elías le había enseñado. Abrazó el manto. Y tú y yo tenemos que aprender a abrazar esa unción del Espíritu Santo. Abrazar esa maravillosa unción que te dice Dios: yo te he escogido con un propósito. Yo anhelo hacer cosas grandes en tu vida. Yo deseo usar tus palabras. Yo deseo usar tus manos. Yo deseo usar tu voz. Eso es lo que el Señor tiene para ti. Y tú tienes que abrazar ese manto y decir: sí, Señor, úsame, aquí estoy. Isaías, en unos capítulos antes de Isaías 61, en el capítulo 6, le dice al Señor: Señor, aquí estoy, úsame. Levantó la mano y dijo: Señor, úsame a mí. Y eso es hermoso, que Isaías le dijo: aquí estoy dispuesto. Y es lo mismo que como iglesia, Plenitud de Vida, y tú que eres parte de esta familia espiritual, hemos dicho: Señor, úsanos.
Úsanos. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué anhelas hacer? Y aquí dice Isaías 61, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido, número 1, para llevar buenas noticias a los pobres. Número 2, para consolar a los del corazón quebrantado. Número 3, a proclamar que a los cautivos serán liberados. Número 4, a proclamar que a los prisioneros se les serán puestos en libertad. Número 5, a anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, que ha llegado el tiempo de la gloria postrera para ellos. Dios para eso te ha ungido. Dios te ha llamado para que seas un portavoz de buenas noticias, para que lleves las buenas noticias y su amor a cada rincón de esta tierra. Qué maravilloso es el Señor. Qué glorioso es lo que Él tiene para ti. Él quiere usarte con tu esposo. Él quiere usarte con tus hijos. Él quiere usarte con tus vecinos. Él quiere usarte con los maestros de la escuela de tus hijos. Él quiere usarte con tu jefe. Él quiere usarte con tus maestros. Él quiere usarte con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con cualquier persona. Él quiere que vayas y grites a los cuatro vientos: Dios te ama. Dios tiene cosas mejores para ti. Así que tú y yo tenemos que abrazar ese maravilloso manto, esa cosa tan preciosa que Dios tiene para ti, donde te dice: hijo, hija, quiero usar tu vida. Quiero que tú seas de bendición para otros. Hay milagros que Dios anhela hacer a través de tu vida. Yo sé que normalmente pues queremos que el pastor ore por el milagro, que el pastor sane a los enfermos, que el pastor, y eso es bueno, sí es bueno, pero hay algo mejor. Dios quiere que tú lo hagas. Dios quiere que tú seas el que te levantes y crea por ese milagro. Dios quiere que tú vayas a esa casa a orar por ese enfermo, lo toques y sea sanado. Dios quiere que tú vayas y prediques la palabra a esas personas y que escuchen el mensaje a través de tus labios. Eso es lo que anhela el Señor. La unción está disponible también para ti. La unción maravillosa del Espíritu Santo está disponible para ti. Así que abrázala. Abrázala y tómala como un regalo hermoso, porque la verdad es que Dios no necesita a nadie. Dios no necesita a nadie, pero Él ha decidido usarte a ti como si te necesitara. Él ha decidido usarme a mí como si me necesitara. Qué hermoso es nuestro Señor, que confía en nosotros, que nos ama, que nos ha escogido, que tiene cosas grandes para nosotros. Siéntete honrado por el simple hecho de que Dios quiere usar tu vida. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y está escrito, gracias Anet, ese hermosísimo regalo: recibirás poder. Hay poder en ti. Esa unción del Espíritu Santo trae poder a tu vida para que tú seas testigo. Lo hemos hablado muchas veces, pero quiero decirle una vez más: un testigo es aquel que ve lo que está sucediendo. Y Dios te ha llamado a ti a que puedas ver, escuchar, palpar, tocar los milagros de Dios en tu vida diaria. No son historias y fábulas que se escucharon hace 2000 años. No, Dios quiere que palpes eso, que lo veas, y por eso podemos sentirnos tan honrados, porque Dios tiene tantas grandes cosas y hermosas para ti.
que tú tienes que aprender a sentirte honrado por eso y decir, Señor, gracias. Gracias porque me has escogido. Gracias porque pudiste haber escogido a otra persona, pero me escogiste a mí. Gracias porque me amaste a mí. Gracias porque tienes un plan maravilloso para mi vida. Y entonces tú y yo tenemos que ser testigos y poder decir, yo un día vi a un hombre resucitar de los muertos. Yo un día vi a una mujer ser sanada de cáncer. Yo un día vi a un matrimonio que estaba deshecho y Dios lo restauró. Yo he visto a los hijos regresar a sus casas. Yo he visto a jóvenes que trataron de suicidarse en la depresión y en la angustia. Yo vi que el Señor cambió su futuro. Soy testigo. Entonces a mí no me van a decir que Dios no existe, porque lo he visto una y otra vez sanar corazones, restaurar vidas, restaurar matrimonios. Eso es a lo que Dios nos ha llamado. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Qué hermoso, qué hermoso que Dios te ha ungido para que lleves buenas noticias. Eres un portavoz de buenas noticias, de milagros, de sanidades. Marcos capítulo 16 dice, vayan y prediquen a toda criatura, sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, oren en lenguas, profeticen. Si viene el diablo y les quiere hacer daño, no podrá hacerles daño. Vayan, háganlo, prediquen la palabra de Dios, hagan discípulos, dice Mateo 28, hasta lo último de la tierra. Acabamos de leer en Hechos 1:8, ve por Jerusalén, ve por Judea, ve por Samaria y hasta el final. A todos los pueblos de México, a todas las ciudades, a todos los estados, lleva el maravilloso mensaje de Dios. Gracias, Señor. Tenemos que aprender a administrar esa maravillosa unción. Dios quiere que uses esa unción del Espíritu Santo, porque hay algo maravilloso. Hay cosas muy grandes que Dios quiere hacer a través de tu vida. Es más, no solamente muy grandes. Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 12. Quiero que lo leamos, por favor. Juan 14, 12. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con él, voy a estar con el Padre. Amén, amén, amén. Fíjate cómo Jesús no solamente dijo, espero que ustedes puedan hacer cosas buenas. Jesús no dijo, espero que ustedes puedan hacer lo que yo hice. No. Jesús te ha dado tanto poder y autoridad que Jesús dijo, yo quiero que tú, Erika, que tú, Alma, que tú, Isaac, que tú, Anet, que ustedes hagan cosas mayores de las que yo hice. Imagínate, al Rey de Reyes y Señor de Señores, dueño de todo lo que existe, de todo el universo, y te está dando la autoridad, la unción, el poder, la fe y la capacidad para que tú puedas hacer obras mayores. Eso es hermosísimo. Es un Dios precioso que te ha escogido para que tú seas parte del reino de Dios, embajador del reino de Dios y que hagas cosas grandes. En realidad no hay límite. ¿Qué hizo Jesús? Quitó el límite. Porque si él hubiera dicho, ustedes van a hacer lo que yo hice, tendríamos un límite. Pero Jesús abrió las ventanas y dijo, no hay límite. Si tú crees, nada será imposible. Si tú crees, podrás llegar mucho más lejos. Jesús le predicó, vemos que cuando multiplicó los pescados y los panes, le predicó a 25,000 personas, 20,000 personas. Hoy en día hay predicadores que han predicado a más de 1 millón de personas. Están haciendo cosas mayores. Es por ponerte un ejemplo, pero Dios te llama a ti a hacer cosas mayores. Te ha llamado a alimentar al hambriento.
a multiplicar la comida. Jesús multiplicó esos pescados, pero tal vez Dios a ti te está llamando a multiplicar los tacos al pastor, los tacos de longaniza y suaderito. Dios quiere llevarte a mucho más. Dios anhela llevarte a mucho más. Es más, quiero retarte con la unción del Espíritu Santo. Quiero que con tu fe sorprendas al Señor. Que creas por cosas grandes. Que creas y tú puedas decir, Señor, yo quiero sembrar mucho dinero para tu obra. Ayúdame a hacer crecer mi negocio. Ayúdame a hacer crecerlo para que yo pueda dar la ofrenda más grande que jamás he imaginado. Eso es glorioso. Eso da honra a Dios. Ese corazón será honrado por el Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Harás cosas muy grandes, más grandes aún que las que hizo Jesús. Para que tú puedas fluir en la unción del Espíritu Santo necesitas la fe. Necesitas creer que cuando tú pones tus manos sobre los enfermos, ellos pueden sanar y van a sanar. Que cuando tú declaras una palabra, esa palabra se va a cumplir. Tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Así que ten la fe, ten la confianza de que el Señor te llevará a cosas muy grandes. Yo creo y quiero declarar sobre tu vida que Dios te usará para que miles de personas vengan a Cristo. No estoy hablando de 10, no estoy hablando de 100, estoy hablando de miles. Porque el reino de los cielos necesita ser predicado a todas las naciones de la tierra. Y hay miles de personas que necesitan escuchar el evangelio. Yo sé que Dios te va a usar a ti. Te va a usar en los hospitales, te va a usar en las casas, te va a usar con los empresarios, te va a usar con los niños, te va a usar con los ancianos, te va a usar con las familias, con los matrimonios, con el que se te ocurra. Yo sé que Dios usará tu vida porque la unción del Espíritu Santo ha venido sobre tu vida. Cierro con este punto. Juan 8, del 13 al 24, por favor. Si alguien lo quiere leer. Juan 8, del 13 al 24. Juan 8 o Hechos de 8, del 13 al 24. Perdón, me equivoqué. Hechos 8. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron al Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Gracias, Erika. Este último punto es: ten cuidado con tu corazón. La unción del Espíritu Santo es para servir, nunca para ser servido. Aquí vemos a este Simón, apodado el mago, y este hombre era mago y dio el poder del Espíritu Santo y le dijo a los apóstoles: oigan, denme lo que ustedes tienen y les doy algo de dinero. Y Pedro se enojó
Porque el Espíritu Santo no es una cuestión de dinero. El Espíritu Santo no es una cuestión del poder como el mundo lo ve. Jesús dijo, en el mundo las personas, los líderes, los gobernantes se quieren enseñorear, quieren aplastar a sus súbditos, pero en mi reino no va a ser así. En mi reino aquel que quiera ser el mayor, el que es el mayor, es el que está hasta abajo, es el que aprende a servir. Y Jesús dio esa lección cuando le lavaba los pies a sus discípulos. Este Simón el mago quería comprar la unción no se compra. La unción es algo que el Espíritu Santo nos da cuando ha visto que nuestro corazón es el correcto. La unción no se debe de usar para aplastar a nadie. La unción no se debe de usar para llevarme yo la gloria, jamás. El primero que hizo eso fue el diablo. Era un ángel de luz. Pero un día dijo, yo quiero que me alaben a mí. Y Dios dijo, no. En el cielo solo hay uno que puede ser alabado. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el diablo por eso se convirtió en diablo. Y tú y yo no podemos permitir que eso nos pase. No podemos permitir que esa corrupción llegue a nuestros corazones, porque tú y yo sin Dios no somos nada. Y eso debemos de recordarlo siempre. Somos servidores. Tenemos que aprender a servir. Así que Dios conoce cada una de las intenciones de nuestro corazón. Examina tu corazón. Pídele, como dice en el Salmo, Señor, examina mi corazón y ayúdame a ver si hay algo de perversidad en él. Quiero decirte, estás en un lugar de honra porque Dios te ha escogido. Dios te ha llamado. Dios te ha elegido para que seas usado por Él. Tú has aceptado el llamado y hay una unción preciosa que Dios ha puesto sobre ti. Hay cosas hermosas que Dios va a hacer a través de ti. Pero no dejes que eso se te suba a la cabeza. Nunca permitas que eso haga que tú creas que eres mayor que nadie. Porque recuerda que todo eso es un regalo de Dios. Un regalo maravilloso del Señor. Y así lo debemos considerar todos los días de nuestra vida. Así que si tú tienes la unción del Espíritu Santo, ve y haz lo que Dios te ha mandado hacer. Y si tú lo crees, te aseguro que habrá señales y milagros sucediendo en tu vida. A partir de hoy, todos los días de tu vida, hasta que nos vayamos a la presencia de Dios. Siéntete honrado porque Dios te ha escogido y usa la maravillosa unción del Espíritu Santo para vivir una vida sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén.